Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre las nuevas alternativas terapéuticas en el hepatocarcinoma avanzado. Mi nombre es Marcelo Garrido, soy oncólogo gastrointestinal de la Universidad Mayor, del Centro de Estudios Clínicos SAGA y de la clínica Indisa. Algunos de mis conflictos de interés que son muy necesarios cuando se emiten estas actividades educativas. Lo primero que les quería decir es que el cáncer hepático no es de las enfermedades más frecuentes en nuestro país, pero sí está dentro de las 10 primeras causas de muerte y de incidencia por cáncer. El detalle más importante es que en el mundo occidental, particularmente en Latinoamérica y el Caribe, esta enfermedad ha ido en incremento de su incidencia, a diferencia de lo que sucede globalmente, que la enfermedad se ha ido estabilizando. Y este fenómeno nos tiene que poner en alerta y preocuparnos sobre la relevancia que tiene. Los, los factores de riesgo más importantes para el cáncer hepático son aquellos que producen la cirrosis hepática, ya que todo paciente con cáncer hepático generalmente tiene cirrosis hepática de base. Por lo tanto, los factores de riesgo más importantes para el cáncer hepático son los factores de riesgo más relevantes para la cirrosis hepática, como la hepatitis C no tratada, la hepatitis B, el hígado graso que produce hepatitis o esteatohepatitis no alcohólica, evidentemente la hepatitis por el consumo de alcohol, las hepatitis autoinmunes, entre otras. Pero en este gráfico se mencionan aquellas que tienen más riesgo de desarrollar cáncer hepático, como son la inflamación hepática por hígado graso, que se llama esteatohepatitis no alcohólica, el hígado graso alcohólico y obviamente las hepatitis B y C no tratadas o no controladas. Aquí se muestra que el cáncer hepático en nuevos casos ocupa el 10º lugar en Chile y el 8º en número de muertes, o sea, es de las patologías de cáncer relevantes en nuestro país. Y como se muestra en el cuadro inferior, la tasa de mortalidad, por ejemplo, en este estudio de México, ha ido incrementándose entre el 2000 y el 2006. Por lo tanto, sospechamos que el mismo fenómeno que está descrito y en los registros internacionales también se da en los países latinoamericanos. Y aquí en el cuadro de la izquierda, las principales etiologías descritas en Latinoamérica como virus de hepatitis C, alcohol, virus hepatitis B, esteatohepatitis no alcohólica, hepatitis autoinmune, y obviamente siempre queda un grupo que no logramos demostrar la causa, que es lo que se llama criptogénico. El cáncer hepático se clasifica en distintas etapas, 0, A, B, C o D, y de acuerdo a eso depende el pronóstico y el tratamiento. El tratamiento sistémico se asienta en el estadio C del cáncer hepático. La clasificación más usada es de la Clínica de Barcelona, que se llama BCLC, este estadio C es el que concentra el tratamiento sistémico en cáncer hepático. Obviamente en etapas como la 0, la resección, incluso en estadios A el trasplante, en etapas B la quimioembolización, o en las etapas más avanzadas como en la D, los cuidados paliativos, son los pilares del tratamiento. Como había comentado, el cáncer hepático se asienta sobre un hígado que está fibrótico, enfermo o cirrótico, y por lo tanto uno no solo maneja el cáncer hepático, sino que tiene que manejar también la cirrosis, pero además la etiología de esta, como por ejemplo la infección por virus de hepatitis C. Las principales vías moleculares están mencionadas en este gráfico, particularmente las vías de la MAP quinasa, asociadas a RAS, RAF, MEK, son algunas de las vías claves de esta enfermedad, pero el patrón de alteraciones moleculares es muy diversa y por lo tanto las posibilidades de terapias target son muy importantes en el desarrollo del tratamiento sistémico del cáncer hepático.
Uno de los primeros fármacos aprobados para el tratamiento sistémico del cáncer hepático fue el sorafenib. Este es un medicamento, una terapia target antiangiogénica que se comparó con placebo en pacientes con cáncer hepático avanzado, BCLC-C, y se demostró beneficio en sobrevida global. Este es un estudio muy importante que se publicó en el año 2008 para población occidental y el año 2009 en población de Asia-Pacífico. Estuvimos en esa época tratando de entender qué pacientes eran los que respondían mejor con esto y algunas de las formas de optimizar el tratamiento con sorafenib era evaluar la alfa-fetoproteína, el marcador tumoral más importante del cáncer hepático, ya que cuando esta caía rápido, esos pacientes se iban beneficiando en términos de sobrevida con el sorafenib versus aquellos que no lo hacían. Pero no fue todo, porque después, en el año casi 2020, otra molécula, el lenvatinib, un antiangiogénico mucho más potente que el sorafenib, se comparó con el sorafenib en un estudio clínico fase 3. Y si bien es cierto, no se mostró el beneficio en sobrevida global, sí tenía un beneficio en sobrevida libre de progresión, que era importante. Y lo más llamativo es que la tasa de respuesta, que con el sorafenib llegaba al 9,2%, que nos parecía poco, llegaba con el lenvatinib a un 24%. Así que pasó a ocupar un lugar en competencia con el sorafenib y ya teníamos dos moléculas que poder usar. Muchos registros de la vida real se han publicado como análisis de subgrupo y nos hemos dado cuenta de que el lenvatinib hay en algunos subgrupos de hepatocarcinomas donde va mejor, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática por esteatopatitis no alcohólica. En ese subgrupo la curva de sobrevida es superior con lenvatinib. Uno pensaría que una vez que usa sorafenib o lenvatinib en primera línea en hepatocarcinoma avanzado, ¿qué poder usar después? Cuidados paliativos es una alternativa, pero muchos pacientes todavía están en condiciones de recibir tratamiento más allá de estas moléculas, y en ese sentido el regorafenib, que es otra molécula antiangiogénica muy potente, ha mostrado beneficio en sobrevida global más allá de sorafenib, como se muestra en el gráfico, con una mediana de sobrevida de 10.6 meses versus 7.8 meses. Incluso después, en segunda o tercera línea, el cabozantinib comparado con placebo ha mostrado también un beneficio de sobrevida global. Por lo tanto, ya tenemos una secuencia de terapias antiangiogénicas orales que pueden usarse en esta enfermedad. Pero el año 2022 ya empezó un desarrollo muy importante, la inmunoterapia en cáncer hepático, como sucedía ya desde antes en otras enfermedades, y particularmente los anti-PD1 como el nivolumab, pembrolizumab, tislelizumab y otros, los anti-PDL1 como el durvalumab, el avelumab y el atezolizumab, o los anti-CTLA4 como los ipilimumab o tremelimumab, fueron moléculas que se fueron desarrollando y empezando a probarse en cáncer hepático. Lo que hacían estos era despertar los linfocitos T para que pudieran reconocer las células tumorales, y el estudio CheckMate 040 fue uno de los primeros que evaluó la actividad clínica de sorafenib, particularmente notoria en los pacientes que tenían cirrosis hepática asociada a cirrosis hepática por infecciones virales, ya sea B o C. En ese subgrupo se mostró mejor posibilidad de respuesta. Y lo que aprendimos es que aquellos pacientes que lograban buenas tasas de respuesta, ya sea parcial o completa, tenían curvas de sobrevida muy altas. Así que de ahí en adelante empezábamos a buscar qué pacientes pudieran lograr respuestas con la inmunoterapia, porque sabíamos que la sobrevida global podría mejorar. Es por eso que el estudio randomizado CheckMate 459 evaluó nivolumab versus sorafenib, ya comparando con el estándar previo que teníamos, en dosis bastante habituales del sorafenib, 400 miligramos 2 veces al día,
y el nivolumab una dosis estándar de 240 miligramos endovenoso cada 2 semanas. Este estudio mostró que la curva era superior para el nivolumab, la inmunoterapia, pero no fue estadísticamente significativo, así que se consideró un estudio negativo. En términos de eventos adversos, claramente el nivolumab tenía menos eventos adversos que el sorafenib, así que empezó a ocupar un lugar fundamentalmente porque en términos de sobrevida era similar, pero menos tóxico. Pero con el advenimiento de otras inmunoterapias como el atezolizumab combinado con antiangiogénicos endovenosos como el bevacizumab, el estudio en Brave 150 también se comparó con sorafenib en dosis convencionales y mostró un beneficio de sobrevida global muy importante que era sostenido en el tiempo y llegó para establecerse como un nuevo estándar superior al sorafenib. En términos de toxicidad, tiene toxicidades, esta combinación de atezolizumab con bevacizumab tienen toxicidades que son diferentes al sorafenib, pero numéricamente no superior. Por lo tanto, menos toxicidad o similar y mejor sobrevida global lo llevó a ocupar el lugar de un nuevo estándar de tratamiento. Y por eso es que quedó mencionado como una primera alternativa en las guías europeas, dejando la inmunoterapia sola y las terapias antiangiogénicas orales, que eran nuestro estándar previo, en segunda opción. Pero la inmunoterapia no fue todo hasta ese momento, sino que empezó a desarrollarse por otra vía también. El estudio Himalaya evaluó la combinación de inmunoterapia de tremelimumab con durvalumab versus el durvalumab solo o el sorafenib clásico. Este es un estudio que fue positivo, mostró mejor sobrevida global con la combinación de inmunoterapia versus sorafenib. Y la inmunoterapia sola con durvalumab al menos era superior que sorafenib, pero de rango menor que con la combinación de la inmunoterapia. Por eso la conclusión del estudio era que la combinación de inmunoterapia con tremelimumab y durvalumab era también un nuevo estándar comparado con los antiangiogénicos orales. Prácticamente todos los subgrupos mostraban beneficio con la combinación de la inmunoterapia y la tasa de respuesta global era de un 20% con la combinación y un 5% con sorafenib, o sea que era de las comparaciones muy similares que ya habían demostrado beneficios en sobrevida global en términos de respuesta. Otro estudio que se ha presentado más recientemente es la combinación de otra inmunoterapia como el nivolumab y el ipilimumab. Este ha mostrado también beneficio en sobrevida global muy similar y viene a confirmar los resultados del estudio Himalaya. Este sería el estudio Checkmate 9DW. Así que se confirma que la doble inmunoterapia ofrece beneficio en sobrevida global en pacientes con hepatocarcinoma avanzado BCLC. Aquí hay alguna comparación de las tasas de respuesta. Por ejemplo, la tasa de respuesta con nivolumab y ipilimumab es de las más altas que se han descrito, pero también han aparecido nuevos estudios más pequeños y más nuevos que todavía requieren más análisis. Por ejemplo, combinando antiangiogénicos con inmunoterapia con tasas de respuesta bastante altas como la combinación de lenvatinib con pembrolizumab, con tasa de respuesta de un 40%. Pero hasta ahora, las combinaciones de inmunoterapia de nivolumab, ipilimumab y tremelimumab con durvalumab, que fue el primero que se publicó, serían un nuevo estándar como inmunoterapia en competencia con atezolizumab y bevacizumab, una combinación de inmunoterapia con un antiangiogénico como los estándares actuales. ¿Por qué menciono esto de la tasa de respuesta? Porque en la medida que los pacientes logran mayor reducción del tumor, se pueden abrir otras alternativas de tratamiento que pueden complementar o mejorar su sobrevida, como la radioterapia, la quimioembolización o incluso procedimientos quirúrgicos dependiendo de las decisiones de los comités multidisciplinarios. Tanto es así que las guías ASCO han llevado a establecer el durvalumab y tremelimumab, la combinación de inmunoterapia, a la misma altura que el atezolizumab con bevacizumab.
Y tanto es así que ya podemos decidir, por ejemplo, si un paciente tiene riesgo de sangramiento o problemas con el sangramiento, que es un tema con el bevacizumab, podríamos elegir el durvalumab con tremelimumab. Bueno, eso es lo que les quería comentar hoy en día sobre los tratamientos sistémicos en cáncer hepático. Agradezco mucho su atención.